Gracias en esta preciosa mañana. Venimos a recordar, a memorizar, a hacer una remembranza, Señor, de lo que tú hiciste hace 2000 años aproximadamente por nosotros. Hemos venido a recordar tu muerte, Jesús, porque sabemos que la muerte tuya no nada más fue una simple muerte como cualquier otro que moría en una cruz en esa época, sino que la muerte tuya representó librarnos de toda maldición, librarnos del infierno eterno, librarnos de la enfermedad, librarnos de la pobreza, de la corta vida. Te doy gracias, Jesús, maravilloso Rey y Señor, porque en este tiempo, aproximadamente en esas fechas, hace un poco más de 2000 años, tú sufriste en esa cruz. Ahí estabas tú, destinado como cordero desde antes de la fundación del mundo, predestinado para que muriese por mí y llevase toda maldición y sufriera todo oprobio. Gracias te doy por este tiempo, por la oportunidad de conocerte y de conocer lo que hiciste por mí. Espíritu de Dios, que seas tú mostrándoles tu humanidad a través de estos medios de comunicación, la necesidad que hay en ellos de conocerte y de conocer lo que hiciste por ellos. El sacrificio perfecto ya se realizó. Por eso ahora somos más que vencedores. No te pudo detener la muerte, Señor. Asimismo conquistaste por nosotros el reino de Dios y lo has traído a la tierra para que nosotros podamos vivir reinando en vida. En el nombre de Jesús, que seas tú glorificado, Padre, en este día, por ser un Padre bueno que enviaste a tu Hijo a morir por mí y por esta humanidad, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Eres tú mostrándonos, revelándonos la verdad del pacto que se hizo en Cristo Jesús. Un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa. En el nombre de Jesús te honramos, Espíritu de Dios. Tú recuérdanos todas las cosas que hizo Jesús. Tráenos a memoria lo que Jesús hizo, para que realmente haya un cambio en nuestras vidas y valoremos todo lo que el Señor Jesús hizo. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada creyente. Que se alumbren sus ojos, que su mente despierte en el nombre de Jesús, y ellos puedan entender tu perfecta voluntad y lo que tú has hecho por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 19 dice el versículo 30. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Cristo les ama, nosotros también. Y hoy estamos celebrando y conmemorando todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, todo su sacrificio perfecto. Y vamos a celebrar también el acontecimiento. Cada vez que celebramos Santa Cena, ¿sabe lo que representa Santa Cena? Si alguien está enfermo, va a sanar. Eso representa la Santa Cena. Vamos a ver lo que en el cuerpo de Jesús, la maldición que en el cuerpo de Jesús fue y cayó ahí. La maldición que les correspondía a ustedes cayó sobre el Señor Jesucristo. Dice Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Era un tiempo en que el Señor Jesús, era un tiempo que estaban celebrando la Pascua de los judíos, precisamente. Era un tiempo en que el Señor Jesús estaba mostrando realmente como el Cordero. Era un tiempo en que los judíos que habían creído en Jesús entendían todo lo que las profecías decían acerca de Jesús. No nada más es importante creer que Jesús murió en una cruz, sino también es importante que usted entienda que no nada más hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Y esa separación entre el Hijo y el Padre es para que ustedes acercarlos al Padre. Jesús fue al infierno, dice su palabra, a las partes, bueno, le llaman Seol o Hades. Algunos creen que el infierno es el lago de fuego. Bueno, igual es un lugar de sufrimiento a fin de cuentas.
todo lo que estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Todo lo que estaba escrito. De tal manera que Él fue el Cordero realmente destinado por Dios, predestinado desde antes de la fundación, desde antes que usted naciera. Ya Dios había proveído un Cordero. Y la finalidad era a poder manifestarnos en este tiempo toda la bendición que tenía para la humanidad. A pesar del pecado de Adán, Dios tiene el recurso de enviar a su Hijo. Y la venida de su Hijo no fue en vano, créalo. Podrá haber muchas representaciones de Cristo Jesús ahorita en las calles, pero la pregunta es, ¿valoran a Cristo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Conocen lo que Cristo Jesús hizo por ellos? Desafortunadamente no. A mí me tocó conocer, le voy a contar la historia de El Güero. ¿Quién es El Güero? El Güero vivía en un pueblo que se llamaba Matatán, parecido a Mazatlán, pero no es Mazatlán, es Matatán. El Güero no era una persona que se drogaba todo el año, se alcoholizaba todo el año. Sin embargo, 40 días antes de Semana Santa, el Güero se preparaba para hacer la representación de Cristo en la cruz. De tal forma que cuando estaba 40 días él se apartaba, 40 días se separaba y hacía la representación, entre comillas, perfecta de Jesús. Las personas lo elegían porque era de pelo largo, güero y ojos de color. La Biblia no habla que Jesús era güero, de ojos de color, ni pelo largo. Al contrario, habla de un pelo corto de Jesús. Sin embargo, no hay un aspecto físico en la Biblia de Jesús. En la Biblia no registra un aspecto físico, pero sí registra principalmente Jesucristo resucitado en el Apocalipsis. Dice que su rostro es como el sol y sus ojos como llamas de fuego. Eso sí lo representa. Al Jesús resucitado sí nos habla la Biblia, nos los describe, mas el Señor Jesucristo que anduvo sobre la tierra no. ¿Sabe por qué no quería representarnos a Cristo Jesús en la Biblia? Sus discípulos podían haber hecho una foto de Jesús, podían haber descrito a Jesús. Jesús era con barba, era sin barba, era moreno, ojos claros, podían haber dicho, pero sin embargo en la Biblia no registraron nada. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que ser desfigurado. Su rostro, dice la Biblia, que fue desfigurado. En otras palabras, fue hecho una llaga. Cada parte de lo que representó el sacrificio de Jesús no fue tan sencillo. Vamos a ver desde el libro de Deuteronomio cómo hablaba de la muerte de Jesús. Deuteronomio capítulo 25 eran simbolismos de lo que hablaba la ley de Moisés acerca de Jesús, de lo que iba a pasar con el Cordero. Deuteronomio capítulo 25. Esto sucedía en todo aquel que moría, mire, en la época del Imperio Romano. Versículo 2 dice: si el delincuente mereciera ser azotado, Deuteronomio 25:2, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Versículo 3, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hicieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. La ley judía imponía el castigo de 40 azotes. El único detalle que los azotes que le dieron al Señor Jesús no fueron por la ley judía, no fueron por los judíos, fueron por los romanos. Dice la Biblia que le dieron 40 azotes. ¿Sabe lo que representaban los azotes esos? ¿Sabe de qué manera eran los látigos? No eran ni siquiera como los látigos que hacían con los esclavos que traían del África acá a Norteamérica, o los esclavos que agarraban del África y los azotaban porque se portaban mal. No tenía nada que ver. ¿Sabía? No sé si podemos poner una imagen ahí más o menos del tipo de látigo que era. Dice la historia que
que el látigo tenía que llevar como algo de acero o plomo y unas garras, no sé si de huesos o algo así, para que cuando golpearan a la persona, se ponía a la persona en un asta, se amarraba de sus manos, y los látigos, no sé si podemos ver al lado izquierdo el látigo, creo que al lado izquierdo por ahí se ve más o menos un simbolismo de un látigo. Tenía garras y aparte tenía, no sé si plomo o acero. ¿Cuál era la idea? Que cada vez que latigaran la espalda de la persona que iba a ser castigada, pudiera dañar los órganos. Y no nada más los órganos, sino traérselos todos los músculos que tenía en la espalda. Esa era la idea, desgarrar su piel para llegar hasta los músculos. Desde ese momento estaba siendo desfigurado el cuerpo de Jesús. 40 azotes era lo que la ley de Moisés decía cuando castigaban a las personas. Ahora, ¿cuál era la historia del güero que le estoy platicando? ¿Qué hacía el güero? Era el peor de los pecadores, el güero, drogadicto, alcohólico. Sin embargo, Semana Santa representaba a Jesús. Lo que quiere decir que aunque representara a Jesús en la cruz, no valoraba el sacrificio de Jesús. Primero porque no había nacido de nuevo, no conocía a Jesús, nunca le habían explicado acerca de Jesús, no conocía la Biblia, pero ¿qué cree? Representaba a Jesús. Ahorita no hay nadie digno para representar a Jesús. Ningún ser humano puede representar a Jesús. Por eso yo no estoy de acuerdo que un ser humano represente a Jesús. Ahora, si va a representar a Jesús, agarremos unos azotes como agarraron al Señor Jesús. Y todas se burlaban del güero porque en una de esas, los que supuestamente le hacían de soldados romanos, ¿qué cree? Realmente le daban al güero, para que supiera el güero lo que Jesús había sufrido, pero no tenían nada que ver. Los látigos no tenían nada que ver con lo que sufrió Jesús. Ahora, ¿qué pasaba con esas heridas que le hicieron en su espalda a través de los látigos? ¿Qué dice Isaías 53? Mire, ¿qué dice Isaías 53? ¿Realmente sabe la persona que representa a Jesús? ¿Realmente sabe por qué murió Jesús? Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué tuvo que ser herido el Señor Jesús? Porque ahí en esas heridas, cuando estaba desgarrándolo esos látigos, ahí estaba llevando sus enfermedades. El güero desconocía eso. Pobrecito, ya murió el güero. ¿A dónde cree que se fue ese güero? ¿A dónde cree que se fue el güero que representaba a Jesús? Si no nació de nuevo, está en el Hades, Seol, lugar de tormento, infierno, aún representando a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos nosotros saber para salir de ese infierno e irnos al cielo cuando partamos de esta tierra? Conocer lo que Jesús hizo por nosotros. No nada más su sacrificio físico, sino también un sacrificio espiritual. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió mis dolores. Jesús, cuando estaba siendo traspasado por esas garras de ese látigo, ahí estaba llevando sus enfermedades, y las mías Él las estaba llevando. ¿Para qué cree? Para que usted no esté enfermo. Podrán venir ataques satánicos, podrá Satanás querer manifestar en nosotros una enfermedad, pero dice la Biblia en el versículo 5 que por sus heridas hemos sido sanados. Mire, veamos el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quién fue herido? Fue herido por usted. ¿Fue herido por quién, Jesús? Dígame, ¿por quién fue herido? Por usted. Así es que no se haga pato, fue herido por usted. Valore ese sacrificio. Amigo de internet, fue herido por ti. Molido por nuestros pecados, molido. ¿Sabe lo que significa molido? Totalmente desfigurado. Su rostro no era el rostro de Jesús. El rostro que usted ve en la película de Mel Gibson, ¿qué cree? Ese rostro que usted ve no se compara a lo mejor ni en el
30-20% de lo que realmente quedó el rostro del Señor Jesús. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Dios se metió, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él. ¿Qué cree? Fue atormentado también por demonios. La Biblia lo dice, cuando él fue al infierno, fue atormentado. ¿Por qué tuvo que ser atormentado un Dios que vino del cielo a morir por mí, por usted? Para que usted no fuera atormentado en el infierno. Esa era la idea. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sanado. No sé si usted, pero yo sí fui sanado por sus heridas. Por su herida yo fui sanado. Juan capítulo 19. Dice en el versículo, ¿qué le gritaban? ¿Qué gritaban los judíos? Dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ellos negaron a Jesús. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, que en hebreo es Gólgota. ¿Sabe lo que pesaba la cruz que llevaba Jesús? Aproximadamente de entre 30 y 50 kilos. Eso pesaba la cruz de Jesús. ¿Sabe por qué él llevó su cruz? Para que la humanidad no ande diciendo, he aquí mi cruz. Yo he escuchado a personas que dicen, cuando están pasando por una enfermedad, tienen un hijo enfermo, y dicen, he aquí mi cruz. ¿Por qué dicen he aquí mi cruz cuando Jesús llevó la cruz por mí? ¿Por qué tengo yo que llevar mi cruz? Si Jesús llevó su cruz y llevó esa cruz por mí, Él ya la cargó. ¿Por qué tengo que sufrir ahora si Él ya sufrió por mí? Eso es lo que no debemos de creer o entender. No existe su cruz. Existe la cruz cargada por Jesús en lugar de ustedes. Eso sí existe. Cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. ¿Cuántos murieron en la cruz en ese día? 3. 3 se sacrificaron. A 3 les traspasaron sus brazos. A 3 traspasaron sus pies. El problema no era traspasar los pies de un ser humano o los brazos de un ser humano. El problema era que al que iban a traspasar era Dios mismo, que vino y se encarnó. Y por eso nosotros en este tiempo podemos recibir perdón de pecados, sanidad en nuestro cuerpo, larga vida y abundancia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta? Por la llaga del que estaba a un lado yo no fui sanado, ni por la llaga que estaba del lado izquierdo yo no fui sanado. Yo fui sanado por la llaga del que estaba en el medio, que es Jesucristo. Él sufrió por mí y por usted. Él sufrió por mí y por usted. Marcos capítulo 14, versículo 65. Dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Pero ¿sabe qué? Esa palabra significa
golpes con puño cerrado y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Sabe que un golpe quedaba marcado? Una bofetada queda marcada, hasta puede hacer hasta un morete en la persona. Yo sé que algunos entienden esa parte de moretes, cuando andaban borrachos y los golpeaban en los pleitos, y usted entiende esa parte. Amén. Nadie contestó. En Juan 19:3, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Se fue golpeado por usted, para que usted no sea golpeado. Estaba profetizado en el profeta Isaías 50, capítulo 50, versículo 6. Dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. ¿Sabía que Jesús tenía barba? Ya estaba profetizado en Isaías 50, versículo 6. Que dice que le arrancaron la barba, ¿sí o no? No sé qué traducción será esa, pero yo estoy leyendo, yo creo, otra traducción. Le arrancaron la barba a Jesús. ¿Qué sentiría usted que le agarran de su barba y se lo arrancaran así? No creo que llegaron con un rastrillo y le pusieron espumita. No, mi hermano, se la arrancaron literalmente, desfiguraron su rostro. Eso pasó con Jesús. ¿Y qué cree? Dice que no abrió su boca. Como cordero fue el matadero por usted. Como cordero fue el matadero. Impresionante. ¿Y qué cree? Tenía la capacidad y la habilidad de enviar ángeles para que venían y lo rescataran. Estando uno en la cruz del Calvario, ¿qué crees que dijo? Vamos a Juan 27, perdón, Mateo 27. Aún estando en la cruz, versículo 38, Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué cree que no se bajó de la cruz? Porque tenía que cumplir el sacrificio. Y tenía que morir en esa cruz. Por eso mismo no se bajó de la cruz, por amor a ustedes. Por eso no se bajó de la cruz. Por amor a ustedes no se bajó de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué dice? Y creeremos. Hay personas que quieren ver para creer. Desciende de la cruz Jesús. Pero es al revés. Jesús murió en la cruz. Si no muere en esa cruz, ¿qué cree? Todos nosotros fuéramos al infierno. Estuviéramos perdidos en tinieblas. Si Él no decide morir y terminar el sacrificio. Por eso no descendió por amor a usted, no descendió a la cruz. Tenía el poder para bajarse a la cruz, sí, pero no lo hizo. Versículo 46, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la hora de la tierra hasta la hora novena. Sexta a la novena hubo tinieblas. ¿Cuánto tiempo cree que duró crucificado? Vamos, no sé si hay un ejemplo de los clavos, creo que hay una foto también ahí.
entre 30 y 50 kilos cargó en esa cruz. 6 horas duró el Señor Jesús. Imagínense, 6 horas vivo, cargando su cuerpo traspasado por unos clavos. 6 horas. Ahí me sustituyó a mí. Yo creo que usted no hubiera aguantado ni un minuto. Estuviera gritando como niña. No hubiéramos aguantado ni un minuto, mi hermano. Me duele, me duele. Dice la Biblia que Él no abrió su boca. Como cordero fue al matadero. Ese sacrificio tenemos que valorar, mi hermano. No ser unos religiosos más. Religiosos hay muchos. Valorar el sacrificio de Jesús. Por esas heridas yo fui sanado, por eso voy a vivir larga vida sobre la tierra. Por eso voy a vivir larga vida. Porque yo entiendo el sacrificio, valoro ese sacrificio, le doy un valor a ese sacrificio. Versículo 46, 45, desde la hora sexta hasta hubo tinieblas hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas, ahí exactamente en esas 3 horas le estaba cayendo toda la maldición. La maldición incluía corta vida, la maldición incluía muerte espiritual, la maldición incluía enfermedad, la maldición incluía que si moría alguien se iba al infierno, Hades o Seol, como usted le quiera llamar. En el 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo Jesús? Hasta entonces abre su boca. ¿Hasta cuándo abre su boca? Hasta la hora novena. ¿Sabe cuántas horas habían pasado en la cruz? 6 horas de sufrimiento y 3 horas de tinieblas. ¿Qué dijo Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los satanistas dicen, ya ves, ese Dios es bien malo porque a su hijo lo crucificó y luego lo desamparó. Y algunos que no son satanistas también piensan lo mismo. Los ateos dicen lo mismo. ¿Por qué qué Dios tan bueno puede mandar a su hijo a la muerte en una cruz? Sí, lo mandó a la muerte, pero lo hizo en sustitución mía y de usted. Si Él no va a la cruz, usted tendría que sufrir aquí enfermedad, ruina. ¿Por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo se separan en ese momento. En la hora novena Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 19. Marcos 15, 19 dice así: después de haberle puesto la corona de espinas, ¿sabe lo que hacían? Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. ¿Sabe lo que significa eso? Puesta la corona de espinas y todavía le golpeaban arriba, mi hermano, con un palo, pedazo de árbol, como le quiera llamar. ¿Sabe por qué le golpeaban aquí? Para que las espinas traspasaran aún más la sien de Jesús. Imagínese una corona de espinas y luego golpeándole arriba para que las espinas traspasaran aún más al Señor Jesús. Esa corona de espinas más los golpes arriba solamente era tortura lo que estaban haciendo con el Señor Jesús. Dice Mateo 27, 29: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha.
e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Es la misma historia. Sobre la corona de espinas golpeaban su cabeza. Todo eso fue el sufrimiento de Jesús. Y no nada más eso, sino hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Dice la palabra de Dios igual en Mateo cuando Jesús fue desamparado, mi hermano, ahí hubo una separación. Dice en Juan capítulo 19 que Cristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Cristo, ahí se le cargó en 3 horas de tinieblas el pecado de usted y el mío. Toda maldición le fue cargada a Jesús. ¿Y qué cree? Si el pecado mío se le cargó a Jesús, entonces Él, a través no del pecado de Él, sino de mis pecados, Él tuvo que ir a pagar por ese pecado. ¿Sabía que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es muerte? ¿Sí sabía? Vamos a Filipenses. Hubo 2 muertes en Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús fue obediente para ir a la cruz. Él fue obediente para ir a la cruz. Haciéndose obediente, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y luego habla la Biblia, y muerte de cruz. Habla 2 muertes. ¿Cuál fue la segunda muerte de Jesús? Habla de 2 muertes. ¿Cuál fue la segunda muerte? La muerte física es la que le estoy explicando ahorita. Pero ¿sabe qué significa muerte? Separación entre el Padre y el Hijo. Cuando un ser humano muere aquí, ¿qué cree que es lo que sucede? Se separa su espíritu de su cuerpo. Por eso los seres humanos mueren, porque hay una separación entre el espíritu del ser humano y el cuerpo. Desde el momento que sale el espíritu del ser humano, el cuerpo muere. Por eso, mientras Jesús no se separara, no muriera espiritualmente, no le cayera mi pecado y el de usted, mientras no le cayera el pecado, no se separaba del Padre. Pero cuando le cae el pecado suyo y el mío, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se separa el Padre del Hijo. Y el Hijo, al separarse del Padre y caerle el pecado de usted y el mío, Él tiene que ir a un lugar a pagar por ese pecado. ¿Dónde cree que estuvo Jesús? Muerte y muerte de cruz. Muerte y muerte de cruz. Muerte, la primera muerte, separación del Hijo con el Padre. Muerte espiritual. El Espíritu de Cristo, ¿qué cree? Estuvo separado del Padre. El Espíritu de Cristo tuvo la naturaleza de pecado de usted y mía antes de conocerle. Éramos muertos espirituales. Si hubiésemos muerto, si hubiese usted muerto antes de conocer a Cristo, ¿qué cree que hubiera pasado? ¿Dónde cree que estuviera? En el corazón de la tierra. Estuviera ardiendo en el infierno. ¿Se escucha feo? Pues allá fue Jesús a sufrir por usted. Mateo 12:40. ¿Dónde estuvo Jesús los 3 días y las 3 noches? Mucha gente dice, bueno, muchos creen que murió el viernes. No murió un viernes, quiero decirle. Sorpresa. Murió un miércoles, que era un día de Shabbat, una fiesta de los judíos anual. Muere un miércoles. Cuenta a partir de las 6 de la tarde, miércoles, jueves, viernes. Y después del sábado a las 6 de la tarde, después del tercer día, resucita. No se sabe en qué horas, a la hora de la madrugada del domingo, pero fue el primer día de la semana cuando Cristo resucita. Por eso no festejamos el Shabbat, porque resucitó en domingo. Cuentan 3 días a partir de las 6 de la tarde del miércoles,
jueves, viernes y sábado. Sábado 6 de la tarde termina el día sábado para los judíos, el séptimo día o el sábado o el Shabbat, termina para los judíos. Después de las 6 de la tarde comienza el séptimo día. Por eso Jesús resucitó en séptimo día, en el primer día de la semana. No el séptimo día, sino el primer día de la semana. Filipenses capítulo 2 nuevamente dice: fue muerte y muerte de cruz. Fueron dos muertes de Jesús. Ahora la física ya se la estoy explicando, pero ahora ¿cuál es la segunda muerte de Jesús? Dice en Mateo 12:40, comparando a Jonás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Como Jesús, ¿qué le preguntaron? Mire, ¿cuál fue la señal que le dio a los fariseos? Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Mucha gente sabe que Jonás se lo comió un pez, ¿no? ¿Cuántos días estuvo en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Parece fábula, bueno, la Biblia lo registra. Pero ¿qué simbolizaba 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez? Simbolizaba que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así dice el Señor Jesús: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Él mismo se catalogaba como el Hijo del Hombre. ¿Cuánto iba a estar? 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. El cuerpo de Cristo, ¿dónde cree que estaba? En una tumba, que era una tumba de ricos, comprada por José de Arimatea. Pidió el cuerpo a Pilatos, le fue entregado el cuerpo de Jesús. 3 días y 3 noches, mi hermano. 3 días y 3 noches estuvo el cuerpo de Jesús en una tumba de piedra. Pero el Espíritu de Cristo no estuvo ahí. Cristo, literalmente, el Espíritu de Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Dónde? Léalo con sus ojos tapatíos. ¿Dónde estuvo? ¿Lo puede ver? En el corazón de la tierra. ¿Dónde cree que va aquel que no tiene a Jesús en su corazón? A ese lugar. Por eso decidimos seguir a Cristo, mi hermano. Por eso decidimos creer en Cristo. Por eso decidimos no estar en una religión, sino tener una relación con Cristo como mi Padre, como mi hermano, como mi Dios. Todo aquel que muere sin Cristo en su corazón, aunque haya practicado una religión, se va al infierno, al corazón de la tierra. ¿Por qué se va para allá? Es que Dios es tan bueno que se murió el Vale Elizalde, mi ídolo. Me encantaban sus canciones. Me subí arriba de la mesa con una botella en la cabeza y bailaba las canciones del Vale. Mi Vale está en el cielo, dice mucha gente. ¿Cuál Vale? Tu Vale está en el infierno. Allá se fue el Vale Elizalde. Para allá se fue. Todo aquel que se basa en Cristo no se va al cielo. Es una mentira decirle a la gente: hermanos, pues estamos oficiando aquí el funeral de fulano persona, es nuestro hermano y ya está con Dios. ¿Y cómo saben que está con Dios? Si nunca creyeron en Jesús, nunca lo recibieron, nunca siguieron a Jesús, nunca fueron discípulos de Jesús, nunca se congregaron a escuchar su palabra, ¿por qué dicen que van al cielo? No lo entiendo. Van al corazón de la tierra a sufrir, para cuando venga el juicio del trono blanco, sean enjuiciados y mandarlos al lago de fuego a que sigan sufriendo. Nunca van a parar de sufrir por toda la eternidad. Ahora, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. ¿Dios los envió al infierno? No, Dios no los envió al infierno. Cada quien por su propia voluntad se va al infierno. Negando a Jesús, se van al infierno. Por eso Jesús fue al infierno en sustitución mía. Yo lo creo y ahora yo voy al cielo, al paraíso con Cristo Jesús, cuando parta esta tierra. O me voy en el arrebatamiento con Cristo Jesús. Y luego venimos a reinar 1000 años. Mientras los otros están sufriendo en el Hades, qué feo, ¿no? Nosotros reinando con Cristo. Todo por tercos de que no queremos recibir a Cristo.
en el corazón de la tierra. En el Salmo 22, ¿qué estaba haciendo en el corazón de la tierra Cristo Jesús? Vamos a Hechos capítulo 2. Miren, en la primera predicación del apóstol Pedro, dice Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que el apóstol Pedro, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, oigan mis palabras. ¿Qué dijo Pedro? Oye mis palabras. No seas terco, oye mis palabras. No te aferres, oye mis palabras. Muchas personas se van a dar de topes cuando estén en el corazón de la tierra, que no creyeron que se les predicó acerca de Jesús y negaron, cerraron su corazón y su mente y cerraron su corazón. Cuando estén en el corazón de la tierra, ¿qué cree que van a hacer? Como muchas veces hacen los seres humanos aquí. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? Híjole, la regué, no debía haber hecho eso, y se dan hasta golpes contra la pared. ¿Para qué hice eso? Cuando me dijeron mis padres que no lo hicieran, ¿por qué lo hice? Qué terco, qué terca soy. Hasta se dan golpes de cabeza. Así muchos van a estar allá cuando estén en el corazón de la tierra. Qué bruto fui cuando el pastor estaba hablando de Cristo, ¿por qué no le hice caso? Ya no se puede hacer nada, mi hermano. Ni aunque me vengan a pagar misas para que le haga misas, ya no pueden salir del infierno. ¿Para qué le hacemos misas? Pastor, yo le voy a pagar una misa para sacar a mi familiar del infierno, ¿qué le parece? Yo le voy a decir: ¿para qué, mi hermano? No pagué nada, ya no podemos sacarlo del infierno. No podemos. No podemos. Las personas que nos ven por internet tienen dos opciones. Una, creer la palabra que está saliendo por mi boca, que es la palabra de Dios. Y dos, experimentar ya que lleguen al infierno para ver si pueden salir del infierno. Son dos opciones las que tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Cristo fue al infierno por mí, por eso ya no tengo que ir. ¿Qué dijo Pedro? Oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, daré prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, en el versículo 22, Pedro comienza a predicarles. Mire, ¿qué les predica? Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes también saben. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes con manos de inicuos, crucificándole. ¿De qué está hablando? De la muerte física de Jesús en una cruz. Años después de que murió Jesús, aquí estaba hablando Pedro de la muerte física. ¿Estamos entendiendo? Pero aquí nos va a hablar de la segunda muerte. Versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido. ¿Por quién? Jesús fue retenido por la muerte. El espíritu de muerte retuvo a Cristo en el corazón de la tierra. ¿Cuándo fue suelto? Jesús, ¿cuándo Dios lo levantó? Después que lo soltaron, ¿qué? Los dolores de la muerte. Significa que en la muerte hay dolores. En la muerte física, ¿usted qué cree? ¿Que duele en cuerpo? Yo le invito a que vaya a la primer funeraria, agarre a golpes el que está en la caja, a ver si grita que le duele. ¿Verdad que ya no hay dolores en la muerte? Está como si le diera golpes a uno que está desmayado, pues ya no siente nada. Pero dice que Cristo, cuando estaba muerto, sufrió, tenía dolores. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Cuando estaba
en el corazón de la tierra. Ahí estaba sufriendo Jesús. Ahí se separó del Padre y fue al corazón de la tierra, y ahí estaba sufriendo, atormentado. Dios lo levantó cuando los dolores de la muerte dejaron a Jesús. Y luego, ¿qué más dice? 25, porque David dice de él. David habló de Jesús en los Salmos. El Salmo 22, porque David dice de él: veía al Señor siempre sentado delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde estaba el alma de Jesús? Corazón de la tierra. Y si usted va al Salmo 22, se va a dar cuenta que sí estaba sufriendo. Mire, vamos al Salmo 22. Salmo 22. No quiero que usted pase por esto, mi hermano. Amigo de internet, no quiero que pases por este sufrimiento, el Salmo 22, porque Cristo Jesús ya pasó por ese sufrimiento. ¿Qué dice el Salmo 22? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién era? ¿Era David? Es un salmo de David. Cientos de años antes de la venida de Cristo, David estaba hablando. Por el Espíritu de Dios estaba profetizando aquí lo que iba a suceder con Cristo. Dios mío, ¿por qué me desamparó? Son las mismas palabras de Jesús. No era Jesús repitiendo el salmo, era el salmo hablando de la venida de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. ¿Dónde cree que estaba Cristo Jesús ahí? Que no tenía reposo, dice la Biblia. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra no tenía reposo. Los que van allá, mi hermano, no tienen reposo. Día y noche atormentados por espíritus satánicos. Día y noche atormentados por espíritus, por demonios y ángeles caídos. Día y noche estar atormentados. Día y noche. Día y noche. Es como si usted tuviera, es como si le prendieran. ¿Qué haría usted si le prendieran un encendedor? ¿Cuánto tiempo aguantaba? En un dedo, así nada más. ¿Cuánto tiempo aguantaba con un encendedor, con un fuego ahí prendido? Ponga la mano en la estufa, ¿cuánto tiempo va a aguantar? Imagínese día y noche, día y noche. ¿Y por qué? Por tercos. Digo, tercos los que no han recibido a Jesús. Si usted lo recibió, pues ya no es terco. Yo no voy a ir a ese lugar de sufrimiento. No voy a estar 24 horas al día ahí sufriendo. Por eso prefiero mejor entregarme a Jesús. ¿Qué dice ahí? Salmo 22. No hay para mí reposo, decía el Espíritu de Cristo que estaba en ese lugar. ¿Qué más decía? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen o me escarnecen. ¿Sabe lo que significa escarnecer? Por favor, busca la otra traducción ahí, Michelle. Salmo 22:7, por favor, 22:7. Biblia, lenguaje sencillo, dice: todos los que me ven se ríen de mí y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Se seguían burlando de Jesús. Luego dice el versículo 8: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Usted se preguntará, pero es David. No es David, mire, porque aquí va a encontrar que no es David. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y aquí viene un simbolismo de demonios. Versículo 12, Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros,
Toros fuertes de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todo eso, mi hermano, es el sufrimiento que muchas personas, aún familiares nuestros, están pasando ahorita. Aún familiares nuestros. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso no era un sufrimiento en la cruz. Dice que su corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es lo que él estaba sufriendo en el infierno. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Nuevamente simbolismo de demonios. Cada vez que la Biblia habla de perros, son figuras o son simbolismo hablando acerca del mundo de las tinieblas. Porque perros me han rodeado, me han cercado, y aquí dice que eran esos perros. Era una cuadrilla de malignos. Versículo 17, cuadrilla de, o sea que no era un solo demonio torturando a Jesús. No era un solo demonio. Dice en la Biblia, el lenguaje sencillo, una banda de malvados que parecen manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra. Todo eso es un simbolismo de demonios y lo que el Señor Jesús estaba sufriendo en ese lugar. Habla de la muerte física y habla del sufrimiento de Jesús en el infierno. Salmo 22, y así va a encontrar muchos salmos hablando acerca del sufrimiento del Señor Jesús. Estuvo en el corazón de la tierra, ahí, por eso 3 días y 3 noches su cuerpo estuvo en una tumba de piedra, porque su espíritu estaba sufriendo. Cuadrilla de malignos. Dígame usted quién es el que la Biblia habla como el maligno. Se refiere a Satanás, el diablo. Y si había cuadrilla de malignos, es un simbolismo igual. Es para representar a ángeles caídos y demonios. ¿Dónde están esos? En el infierno. Todo eso representa el sacrificio de Jesús. Cuando Él se separó del Padre, 3 horas de tiniebla, cayó el pecado de usted, el mío. Y Él, como un pecador, no por los pecados de Él, sino por los de usted y los míos que le cayeron a Él, Él fue al infierno a sufrir en lugar de usted y mía, para que yo no tenga que ir al infierno, porque Cristo Jesús fue por mí. Fue mi cordero que me sustituyó en todo. Toda maldición le cayó a Él, para que yo no tenga que sufrir maldición. Larga vida sobre la tierra, salud en mi cuerpo, bienes y riquezas, e irme al cielo cuando parta esta tierra. Esto no lo sabía el güero. Por lo tanto, el güero que murió en una cruz simbolizando a Jesús, el güero que simbolizaba a Jesús muriendo en una cruz, desafortunadamente puedo decirlo con convicción de causa que está en el infierno, porque solo practicó una religión y nunca conoció a Jesús, aunque haya simbolizado a Jesús. ¿Ok? Recordamos esa muerte de Jesús física y espiritual, muerte y muerte de cruz. Por eso vamos a celebrar el día de hoy qué sucedió con el cuerpo de Jesús. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, todo aquel que quiera celebrar juntamente con nosotros este acontecimiento, dice en la primera carta a los Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo en el versículo 25, perdón. Asimismo, vamos a leer desde el 23. 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de ¿qué? ¿De quién? Tenemos que hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Ver a Jesús en la cruz, visionarlo en la cruz, creer que en la cruz Él llevó toda maldición por mí para que yo no tenga que ir ni a sufrir al corazón de la tierra,
ni a sufrir enfermedades, ni a sufrir corta vida, ni a sufrir nada. Eso es lo que la Biblia dice, mi hermano. Ya todo lo demás es vano. En otras palabras, hacemos memoria de lo que Jesús llevó por mí. Yo ya no debo de morir de una enfermedad incurable, ni usted tampoco. Porque Jesús llevó la enfermedad, ciertamente llevó nuestras enfermedades, Isaías 53. Y dice la Biblia que Él es nuestra Pascua. Ya no tenemos que sacrificar corderitos porque Jesús es nuestra Pascua. Ahora estamos unidos a Jesús. El que recibe a Jesús es un solo espíritu con Él. Si soy templo del Espíritu Santo, ¿usted cree que voy a ir al infierno? Porque si yo voy al infierno, entonces iré el Espíritu Santo al infierno. Por eso no voy al infierno. Porque si el Espíritu Santo no va al infierno, yo tampoco iré, porque dice la Biblia, 1 Corintios 6:19, que soy templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu de Dios y en cada persona que ha recibido a Cristo Jesús. Por eso tenemos la convicción de que no vamos al corazón de la tierra. Tiene que recibir todo, desde niños arriba de 8 o 10 años, a Cristo Jesús. Denise ya puede recibir a Cristo Jesús. ¿Cuántos años tiene Denise? 10 años. 15 años, no, está muy chiquita. Entonces, hasta los niños tienen que recibir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Concluyo con esto para el nuevo nacimiento espiritual. Dice en Juan capítulo 1, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita todo ser humano? Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, ¿a qué? A morir por esta humanidad. A morir en la cruz por la humanidad y a bajar al infierno por la humanidad, en sustitución de la humanidad. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, ¿qué necesita la persona? Recibir a Jesús, creer en el nombre de Jesús. Entonces dice que les da autoridad, potestad o derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Tanto el güero como el Vale Elizalde no creyeron en esto. No recibieron a Jesús y no creyeron en su nombre. Por eso no tuvieron el derecho, la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder ir al cielo tengo que ser hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. El resto de la humanidad son creación de Dios, porque fueron creados por Dios, pero mueren espiritualmente por el pecado de Adán que adquieren. Y al separarse del Padre necesitan a Jesús. Para recibir a Jesús, creen en Jesús y volver a nacer de nuevo. Y Juan capítulo 3, este mismo lo contó Jesús de esta manera. Dice que un hombre llamado Nicodemo, versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Creían en Cristo Jesús como maestro, no como Dios que vino a la tierra, fíjese. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesita para nacer de nuevo? Necesita recibir a Jesús. Necesita creer en su nombre para nacer de nuevo. Nace de nuevo en su espíritu, se hace uno con Cristo, se hace templo del Espíritu Santo, y cuando parte a esta tierra ya no va al corazón de la tierra, ahora va con Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Y luego Nicodemo le dices, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Le pregunta a Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua, y luego dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Necesita usted nacer del Espíritu para que entre en el reino de Dios. Si no, ya no lo vamos a volver a ver. Yo voy al cielo cuando parta esta tierra, y si usted no recibe a Jesús, no cree en su nombre,
nos vamos despidiendo en esta tierra. Cuando vaya yo a su funeral, voy a decir, pues aquí está la persona que conocí en tierra, aquí en la tierra, conocí en vida, pero me despido de él porque ya no voy a volverlo a ver. Por una eternidad jamás lo voy a volver a ver, sea familiar, sea amigo, sea quien sea. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué creen? Nos vamos a ver una eternidad en Cristo Jesús. Muy bien, póngase de pie. Y todo aquel que quiera celebrar este acontecimiento de 1 Corintios 11, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Que debemos hacer una remembranza, recordar lo que Cristo Jesús hizo por mí. Este pedazo de harina cocido representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. En lo que reparten el juguito de uva que representa la sangre de Jesús y el pedazo de harina cocida que representa el cuerpo de Jesús, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he anunciado. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Era una enseñanza del apóstol Pablo que recibió del Señor Jesús. ¿Cuál era la enseñanza? Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué cree que pasó? Habiendo dado gracias, partió ese pan. Y al partir el pan, esto, mi hermano, esto, amigo que ves por internet, este pan partido representa que el cuerpo de Jesús fue partido, molido, triturado, llevando mis enfermedades y mis dolores. Esto representa. Por eso el pan, en aquella época era un pan grande, obviamente, pero no lo partían porque era grande el pan, lo partían porque querían simbolizar con esto que el cuerpo de Jesús fue molido, partido, triturado, golpeado, azotado, desgarrado, desfigurado, para creer que ahí llevó mis enfermedades y mis dolores. ¿Entiende? Fue partido por mí. Y habiendo dado gracias, tomó el pan y habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué representa esto? El cuerpo de Jesús. Esto es mi cuerpo, que por vosotros o por ustedes es partido. El cuerpo de Jesús fue partido por usted y por mí. El cuerpo de Jesús fue partido por mí. Haced esto en memoria. Por favor, visione a Jesús en la cruz. ¿Puede cerrar sus ojos ahorita? Cierra sus ojos y ve a Jesús en la cruz, por favor. Y ahora puede tomar el pedazo de pan cocido y puede comenzar usted a tomarlo. Pero cuando lo esté tomando, por favor, comience a ver a Jesús en esa cruz, cómo Él está siendo latigado antes de la cruz y cómo cada latigazo estaba desgarrando su piel y golpeando cada órgano de su cuerpo. Vea a Jesús desgarrado por esos látigos. Vea al Señor Jesús cuando estaba siendo posicionado en esa cruz y sus manos fueron detenidas, amarradas antes de poner los clavos. Ve a Jesús cuando están dando el primer martillazo en sus pies. Dice que su cuerpo fue descoyuntado. Las coyunturas, 6 horas estar cargando su cuerpo,
sus coyunturas literalmente vencieron y fueron separadas las coyunturas. Las coyunturas es cuando un hueso se separa del otro. Vean Jesús cargando todas sus enfermedades. Todas las enfermedades presentes, todas las enfermedades futuras ya fueron cargadas en esas heridas que le hicieron al Señor Jesús. Asimismo, dice el apóstol Pablo, tomó también la copa. Tome por favor lo que representa la sangre del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y dijo el Señor: háganlo en memoria de mí. En memoria de mí comienza igual a visionar al Señor Jesús en la cruz, derramando cada gota de sangre a través de esas coronas de espinas, cuando Él estaba siendo golpeado por esos pedazos de madera, golpes que le daban en su cabeza para que esas espinas traspasaran su sien. Ve a Jesús cuando fue traspasado y que comenzó a brotar sangre aún más de la que estaba brotando. Ve a Jesús totalmente bañado, desfigurado de su cuerpo y bañado en sangre. Esas gotas de sangre que está usted viendo, que están cayendo hacia el suelo, esas gotas de sangre representan el nuevo pacto. Esas gotas de sangre representan que Él llevó sus pecados en esa cruz. Hasta la última gota de sangre fue derramada, de tal manera que el centurión romano llegó a traspasarlo con la lanza para verificar y que esa lanza traspasara el costado y llegara al corazón de Jesús, para darse cuenta. Dice la Biblia que ya no salió sangre, lo que quiere decir que en el corazón de Jesús, ni en el cuerpo ni en el corazón de Jesús, ya no había ninguna gota de sangre, porque el sacrificio de derramar toda sangre hasta la última gota fue derramada por usted y por mí. Y eso hace que usted tenga vida eterna, porque todo pecado le es quitado de su espíritu. Puede tomarse el jugo de uva ahora y ver a Jesús bañado de sangre. Gracias, Jesús. Dice Pablo: así todas las veces que la bebiere, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga por segunda vez. Anunciamos la muerte del Señor Jesús, es lo que vamos a anunciar a esta humanidad. La muerte de Jesús hasta que Él venga. Los beneficios de la muerte de Jesús hasta que Él venga. La herencia de lo que representó la muerte de Jesús, lo que conquistó por nosotros, hasta que Él venga por segunda vez. ¿Y qué cree? Nos vamos a ir con Él. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Dice la Biblia: estaremos con Él. Y si alguien se va antes de tiempo porque no cree a lo mejor en la sanidad o en la larga vida, igual se va con Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto y completo. Gracias por haber bajado al infierno a sufrir. Dígale, gracias, Señor. Por eso hoy dígale, yo te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Mi Dios que murió por mí en la cruz del Calvario, derramando toda sangre, llevando toda enfermedad en esas heridas. Por eso, Señor, hoy valoro, hoy le doy un alto valor a tu sacrificio, Jesús. Porque sé que a través de esta celebración de la Santa Cena yo puedo ahora recibir, diga, sanidad sobre mi cuerpo. Puedo recibir larga vida en mi espíritu. Puedo recibir larga vida en mi cuerpo. Puedo recibir bienes y riquezas. Puedo recibir todos los beneficios del pacto que conquistaste para mí, Señor Jesús. Yo te doy gracias por esa cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a alabarle, a cantar esta alabanza, dándole gracias por el sacrificio. Señor, conoces mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey. Cierra sus ojos, dile gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te honramos, te adoramos, Señor. Cierra sus ojos y ve a Jesús en esa cruz. Hoy estamos haciendo esa remembranza, Señor, haciendo en memoria de ti esta celebración, porque sé que tu sacrificio representó, Señor, bendición para mi vida, representó vida eterna, representó salud a mi cuerpo, representó larga vida sobre esta tierra, representó una vida abundante. En el nombre de Jesús representó paz en mi corazón. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la vida, Señor Jesús. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias porque eres un Dios de pactos que cumple cada promesa, Señor. Gracias por morir en esa cruz. Gracias por bajar al infierno a sufrir por mí. Gracias porque estuviste en las profundidades del abismo, Señor, en el corazón de la tierra sufriendo por mí. Gracias, Jesús. Señor, conoces mi corazón, y aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame, estoy rodeado de tu presencia, y en todo tiempo sé que me amas. Yo sé que
postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Y Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro, y hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Hey, y Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu grande amor. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu grande amor. Dígale una vez más. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu gran amor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu gran amor. Gracias, Jesús. Gracias por la vida. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias por la larga vida. Gracias por la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre eterna. Gracias, Señor Jesús. Qué maravilloso es conocer lo que hizo Jesús. Lo más grande en el universo. Dicen muchos, lo mejor está por venir, pero yo no creo eso. Yo creo que lo mejor ya vino. Lo mejor ya vino, fue Cristo Jesús, que nos fue dado. Y lo que está por venir es la añadidura por tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por eso lo mejor ya vino hace 2000 años. Y fue mi Señor Jesús. Y por eso dice, si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Por eso diga, yo soy sano en el nombre de Jesús. Por sus heridas he sido sanado. Creo que recibo sanidad. Mi cuerpo ahora mismo responde a la promesa de la palabra de Dios, que es medicina para mí. Por las heridas de Jesús ahora yo soy curado. Mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el que vivifica cada órgano, cada sistema, cada parte de mi cuerpo comienza a cobrar vida ahora, porque aquel que pagó el precio por mí llevó toda enfermedad, toda dolencia y toda maldición, le cargó a Él por mí. Gracias, Jesús.
Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Para nuestros amigos que nos ven por internet, recuerden, domingo 11 estaremos nuevamente transmitiendo por acá. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos en esta mañana en el nombre de Jesús. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Para todos los que hemos creído en el plan financiero,